Señor, gracias por las alabanzas, gracias Señor por la Santa Cena. Te pedimos ahora, Señor, por tu palabra, también por este tiempo, que tú nos puedas alimentar, que tu Espíritu Santo, Señor, pueda obrar. Te pido, Señor, porque estemos expectantes y aprendamos, Señor. Te pido porque tú abras nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, a tu palabra y realmente tu poder fluya a través de nosotros, Señor. Gracias. Bendice este tiempo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Marcos capítulo 5, vamos a estar estudiando. Ahí tienen los boletines. Esta historia que vamos a estudiar hoy día otra vez se encuentra en Mateo, se encuentra en Lucas y vamos a estar en Marcos. Voy a estar enseñando de la Biblia Reina Valera, entonces ahí para seguirme si tienes Reina Valera, ¿sí? En la lectura. Y esta historia solo es la continuación de la última vez que me tocó enseñar acerca de el endemoniado en Gadara, ¿sí? Después de eso viene esta historia y vamos a leer entonces Marcos del capítulo 5 del 24 al 34. Marcos 5 del 24 al 34. ¿Sí? Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaba. Antes, por el contexto, voy a leer desde el versículo 20. En sí este es un milagro. Hay un poquito de eco dentro del micrófono, por favor. Hay un milagro dentro de otro milagro, entonces vamos a leer desde el versículo 20 del capítulo 5 para poder poner en contexto, ¿sí? Dice: y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él, y todos se maravillaban. Esta es la persona que había sido liberada de los demonios. Dice el versículo 21, pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Y vino uno de los principales de la sinagoga llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies. Y le rogaba mucho diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Fue pues con él y le seguía una gran multitud y le apretaban. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor, cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía: si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. Mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro?
Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie sino Pedro, Jacob y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando les dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él. Mas él, echando afuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años. Y se espantaron grandemente, pero él les mandó mucho que nadie lo supiese, y dijo que se le diese de comer. Vamos a estar estudiando acerca de este primer milagro, pero esto es interesante en la Biblia porque es un milagro dentro de otro milagro. Y hay algunas cosas curiosas en este texto, como por ejemplo, esta mujer que estaba sufriendo de flujo de sangre por 12 años. Y esta niña que tenía 12 años, que estaba a punto de morir. En una misma historia, mencionando de una manera intencional el número 12. Otra cosa interesante en esta historia, que hoy vamos a ver la primera parte, es este hombre que se acerca a Jesús, dice que era un principal de la sinagoga, alguien de poder y de autoridad. Y esta mujer que después se va a acercar a Jesús, no sabemos ni su nombre. La emergencia que tenía este hombre con su hija que estaba a punto de morir, y la situación que tenía esta mujer, y la decisión que tomó Cristo en medio de esta emergencia para parar y atender a esta mujer. Entonces los versos que vamos a estar pensando en este contexto de estas dos historias es del verso 24 al verso 34, acerca de esta mujer que tiene flujo de sangre, o en otras versiones usa en vez de flujo de sangre la palabra hemorragia. Hemorragia. Y ahí en el título, en el bosquejo, en mi bosquejo, en el de ustedes no, dice: tu sufrimiento no es nada. Y en el mío está con comillas, debería estar entre comillas, hermanos. Y voy a explicar eso porque al final, tu sufrimiento no es nada, ¿sí? Esto es allá abajo en la introducción dice: eso no es nada. Esta es una expresión muy común en nuestro medio y la usamos, o al menos la pensamos cuando alguien está contando algo difícil que ha pasado. Lo hacemos con el propósito de resaltar que lo que a nosotros nos ha pasado o lo que sabemos de otros es peor. Jesús no piensa ni actúa de la misma manera. En medio de una emergencia de vida o muerte de una niña, decidió parar y sanar a una mujer que había estado sufriendo mucho por 12 años. Y eso es algo que no sé si les pasa, pero cuando alguien está contando algo y en vez de sentir la palabra que está allá arribita donde dice empatía, la empatía es un sentimiento de identificación con algo o alguien, es la capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. Cuando alguien está contando algo difícil, normalmente decimos: eso no es nada, lo que a mí me ha pasado es peor, o lo que a otra persona le ha pasado es peor. Y vamos a ir viendo un poquito por la razón de poner esto en cuanto a la situación que aquí estaba pasando. Pero si en este contexto preguntamos qué era más importante, Jesús estaba, dice, acudiendo al llamado. Vamos a ver en el próximo sermón acerca de este hombre Jairo, que era un principal de la sinagoga,
que al ver a Jesús dice que se postra a sus pies. Y algo interesante es que los rabinos o los principales de las sinagogas no hacían esto, y menos con Jesús. Por eso tenemos también en Juan 3 la historia de Nicodemo, que fue a Jesús a buscarlo, pero de noche, para no querer ser identificado. Pero este rabino, este principal de la sinagoga, viene a Jesús y se postra a sus pies y le ruega que vaya y ponga sus manos sobre su hija porque estaba agonizando. Y esto es algo interesante, ¿no?, que nos muestra, y creo que es natural para nosotros como padres, que cuando se trata de la salud o de la vida de nuestros hijos, estamos dispuestos a todo, a todo. Y le está rogando para que vaya porque estaba agonizando. Y Jesús dice que está yendo con una gran multitud. Y imaginamos que por la multitud no era rápido el paso. Y parece que cada segundo contaba en este momento. Y de pronto pasa lo que vamos a estudiar, ¿no? Jesús decide detenerse. Decide detenerse y tomar el tiempo para ver todo esta historia que vamos a ver hoy día, pero en medio de eso que se detiene, vienen y le dicen, ya es tarde, tu hija ha muerto. Y claro, seguramente después vamos a ver la mente de Jairo hubiera sido, si no te hubieras detenido, si no hubieras estado atendiendo a esta mujer, no hubiese pasado eso, ¿no? Entonces, en medio de, por así decir, esa interrupción en el camino de Jesús hacia la sanidad de la hija de Jairo, ocurre esta historia. Entonces vamos a ver el primer punto ahí, es la situación de esta mujer, ¿sí? Dice que fue pues, dice el 24, con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Casi podemos imaginar, hermanos, la multitud muy pegada, caminando muy lento, porque dice que le apretaban, y dice el versículo 25, pero hasta el verso 26. Pero una mujer que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía y nada había aprovechado. Antes le iba peor. Esta mujer le sale al encuentro al Señor Jesús y se nos dice que era una mujer que se encontraba en gran aflicción. De mucho tiempo estaba pensando que, estando haciendo este estudio en cuanto a los milagros del Señor Jesucristo y las parábolas, de mucho tiempo se está viendo un milagro hacia una mujer. Normalmente, o más cuando uno mira en la Biblia, mayor cantidad son varones. Pero en este caso va a hablarnos de una mujer y después nos va a hablar de una niña. Y dice que una mujer que le sale al encuentro se encontraba en gran aflicción, y claro, no es de sorprenderse porque dice también el relato bíblico que esta mujer estaba 12 largos años en esta aflicción. Y una de las cosas que es llamativo para mí, que es una pregunta que hice al principio que no sé la respuesta, es en una misma historia 2 eventos de sanidad con el número 12. Una niña que había dado 12 años de felicidad a su padre y que hoy estaba a punto de morir. Y una mujer que había llevado 12 años de aflicción y estaba tal vez a punto de recibir sanidad. Y esta mujer está en esta situación con un flujo de sangre, o como otras versiones dice, hemorragia. Y en cuanto a los comentaristas, en cuanto a esta situación, piensan algunos que este flujo de sangre era algo constante a la luz del versículo 29. Miren el versículo 29 lo que dice ahí. Dice, y enseguida la fuente de su sangre se secó. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Esa palabra azote en varias versiones modernas se traduce como sufrimiento. Por eso el título. Dice en otras versiones, como la NBI o la Nueva Traducción Viviente, lo traduce en vez de azote como sufrimiento. Es decir, y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel sufrimiento.
Entonces, algunos comentaristas piensan que esta situación física era algo constante, ininterrumpida, por este versículo que dice que cuando recibió sanidad, la fuente se secó, dando a entender que antes de esto era continuo. Otros creen que durante estos 12 años, una excesiva pérdida de sangre ocurría periódicamente, haciendo imposible para ella sentirse fuerte o saludable. Una persona que está perdiendo constantemente sangre normalmente está débil, ¿no? Y no tiene una salud buena. También se nos dice en este texto que esta mujer había sufrido mucho a mano de muchos médicos o doctores. Aquí en la versión que estamos leyendo en la Reina Valera, dice, pero una mujer que desde hacía 12 años padecía de flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos. En otras versiones dice, a mano de muchos médicos. No sabemos exactamente qué fue el problema que había pasado con los médicos. Posiblemente eran malos tratos que estaba recibiendo esta mujer, que iba consulta tras consulta. Posiblemente era un tratamiento que le prometía restauración y siempre terminaba de la misma manera. Pero esta mujer dice que estaba sufriendo a mano de los médicos y dice, tanto Lucas como Marcos utilizan esta palabra que dice mucho. Estaba sufriendo mucho. Después se nos dice también de esta mujer que lo había gastado todo cuanto tenía y no mejoraba, al contrario, empeoraba. Cuando vamos a ver la historia, cuando lo podemos ver en el Lucas, Lucas hablando acerca de esta situación dice, y ninguno de ellos podía curarla. Ninguno de ellos podía curarla. Significa que todo lo que había intentado con los médicos hasta ahora había sido en vano. En vano. En Proverbios capítulo 13, versículo 12, la primera parte de este versículo, Proverbios 13, lo puedes marcar, o si quieres puedes ir allá. Proverbios 13, versículo 12, la primera parte dice esto, hermanos. La esperanza que se demora es tormento del corazón. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Y esto para poder ir entendiendo un poquito acerca de cómo esta mujer se estaba sintiendo. Humanamente hablando, su enfermedad no tenía cura. Por otra parte, esta mujer, al parecer, es una mujer soltera. ¿Sí? Es una mujer soltera. Debió haber sido una mujer que vivía en una constante soledad. Constante soledad. Y esto debido porque en el contexto en el que se está contando esta historia, tenían lo que conocemos como la ley ceremonial. Y en la ley ceremonial se decía lo siguiente, Levítico capítulo 15, voy a leer los versos 19, 20 y el 25. Levítico capítulo 15, 19, 20 y 25 dice, cuando la mujer tuviere flujo de sangre y su flujo fuere en su cuerpo, 7 días estará apartada, y cualquiera que la tocare será inmundo hasta la noche. Todo aquello sobre lo que ella se acostare mientras estuviere separada será inmundo. También todo aquello sobre lo que se sentare será inmundo. Versículo 25. Y la mujer, cuando siguiere el flujo de sangre por muchos días fuera del tiempo de su costumbre, o cuando tuviere flujo de sangre más de su costumbre, todo el tiempo de su flujo será inmunda como en los días de su costumbre. Esta es la misma situación como la que nosotros tenemos cuando en Levítico leíamos en el capítulo 13, recuerdan acerca de la lepra. La misma situación. Durante todo ese tiempo la mujer tenía que vivir aislada. Seguramente no nos da muchos detalles más esto, pero si tenía familia, por ejemplo, no tenía contacto directo con la familia.
Estaba fuera. Para los judíos nosotros sabemos acerca de lo importante de la asistencia al templo, de tener comunión, pero no tenía todo esto porque tenía que vivir apartada en completa soledad. No salía de manera abierta, por eso es cuando vamos a ver la historia y ella está una multitud caminando con Jesús yendo rumbo a la casa de Jairo, pero esta mujer, por así decir, se esconde en medio de la multitud que está yendo con Jesús y decide ir por atrás para tocar el manto de Jesús. Y la razón por eso es porque ella sabía que no podía hacer lo que estaba haciendo. Cuando alguien está en una situación, tal vez en este caso es el tema de salud, en una situación médica en esta situación. Y aquí incluso se nos decía, ¿verdad?, que todo el dinero que había tenido lo había gastado en médico tras médico. Realmente a esta persona que está enferma o está padeciendo esto ni le importa la cantidad de dinero que está poniendo, con el ánimo o con la esperanza de ¿qué? De que se recupere. No le importa a esta persona, no importa. Con tal de lograr el bienestar que está buscando. Estaba pensando en esto en cuanto a el título que dice tu sufrimiento no es nada, o eso no es nada. El sufrimiento a veces de una persona no es importante para nosotros, y a veces no lo es porque a veces dentro de nosotros pensamos incluso que puede ser falta de valentía, por ejemplo, ¿no? A veces cuando alguien está pasando por algo, y entonces en nuestra mente pensamos en cosas peores que hemos visto, entonces no sentimos lo que decía al principio, esa empatía hacia la persona en lo que está pasando. Y por eso decía que este caso es una situación de salud, pero esto es algo en general que a veces nos pasa, o cuando alguien en la iglesia comparte algo difícil que está pasando. A veces en vez de orar o sentir esa empatía, vamos a casa y el comentario que hacemos es como, de eso está poniéndose así. O cosas así. Y esta semana yo le preguntaba, ¿qué le falta a la iglesia a una persona? Y la persona decía, le falta empatía. Nos falta realmente pensar en la otra persona. Y por más que para ti no es gran cosa lo que está pasando, debes esforzarte para intentar ponerte en su lugar. Para ella o para él lo es. Ya sea en el tema de salud, ya sea en otro tema que tal vez para ti es muy fácil de resolverlo. Y ciertamente esto es muy difícil. Yo creo que es algo difícil. Ayer estuvimos con un matrimonio y este matrimonio tenía algunas cosas que hoy día recién pensándolo dije, ni cuenta me había dado de lo que iba a predicar y de lo que ayer nos pasó, pero este matrimonio tenía ciertas costumbres, ciertas reglas que uno decía, me parece una exageración total. ¿Cómo pueden pensar de esa manera? O cosas así. Pero para ella, en especial la esposa, decía, para mí esto es súper importante. Y yo estaba pensando en mi mundo para decir, solamente no creo que deberían hacer lío de esto porque es algo que es insignificante. Pero lo interesante es que para esta persona era muy importante. Jesús quiere que tengamos, como he dicho, un corazón hacia esta situación que está mostrando acá de esta mujer, de empatía. Algo que quiero un ratito ir a la verdad principal. En la verdad principal dice, la empatía de nuestro Señor Jesús muestra hacia el sufrimiento de esta mujer, es un ejemplo de imitar para nosotros, aún en medio de una situación de gran emergencia. Piensa en un momento, si uno pregunta acerca de la enfermedad de esta mujer y de esta niña que estaba entre la vida y la muerte agonizando, hasta parece un poco de
una decisión no tan sabia de frenar. Si está alguien aquí, por ejemplo, o alguien que sabemos que es en emergencias, cuando alguien va a trabajar de médico en emergencias y tiene una persona que viene con un caso similar y un caso de una niña que está agonizando, creo que el médico tiene que saber cuál de los dos casos debe atender primero y cuál debe darle la urgencia. Aquí está Jesús, pero Jesús decide parar y tener empatía con esta mujer en medio de esta situación de emergencia. Por eso yo ponía ahí, decir, aún en una situación de emergencia. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue la última vez en que yo estaba en una situación de emergencia y Dios me llamó a sentir empatía por otra persona? Y no recordaba, porque normalmente no estamos en situaciones así. ¿Cuándo fue la última vez que estabas corriendo con algo súper urgente y algo te detuvo en la calle? Normalmente no nos pasa eso habitualmente, sino es que, pero a Jesús este es el contexto en el que decide frenar y tener empatía por esta persona. Entonces, a veces estamos en una sociedad y nuestros corazones, por ejemplo, a veces cuando pensamos en ciertas personas, o no solo en la salud, como decía, en otras situaciones que están lidiando con algo que a nuestra opinión no nos parece gran cosa, a veces incluso pensamos que es un tema de inmadurez de la persona. Y puede ser en un sentido que lo sea. Pero creo que lo que nos llama el Señor en esa situación es a poder actuar de una manera mostrando otra vez empatía. ¿Ustedes se imaginan cómo cambiaría nuestra iglesia si cada uno de nosotros tendría empatía por cada uno de los hermanos? Si pensaríamos realmente, se rompió el brazo, no es gran cosa, ¿no? Otros están con más cirugías más difíciles, pero para esa persona ese tiempo fue difícil. Entonces, trato de ponerle la mente, trato de ver en qué manera no solo puedo orar o hablar con la persona o hacer algo. Cuando una persona dice, mira, la situación económica que estoy pasando está siendo difícil. Y tú puedes decir, no, pero no es gran cosa, no estamos muriendo de hambre. Pero para él está siendo en ese sentido difícil. Al menos si no vas a hacer nada, no hagas tampoco lo otro. Pero, ¿cómo cambiaría una iglesia? Y yo creo que esto es algo difícil porque todos nosotros somos ejercitados en ciertas áreas o tal vez algunos de nosotros tenemos ciertas habilidades que otros no tienen y otros se complican con poco y tú puedes manejar 10 cosas al mismo tiempo y no sientes empatía y dices, ¿cómo es posible que una sola cosa no pueda manejar? Y empiezas a tener pensamientos dentro de ti que te impiden actuar y ayudar a esa persona. Entonces, creo que este primer punto de esta mujer, y obviamente el énfasis cuando tanto Marcos y Lucas están mostrando es, esta mujer había estado sufriendo mucho, había estado en una necesidad y lo que requería ese momento era empatía, ¿no? De hecho, Jairo hubiera pensado, ¿no hubiera podido venir después de mi hija? ¿Por qué tenía que haber sido antes? Después sigue la historia en el versículo 27 en adelante. El segundo punto dice la resolución que tomó. Versículo 27. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré salva. Y enseguida la fuente de su sangre se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Dice William Hendrickson acerca de este versículo, lo grandioso de su fe consiste en esto. Ella creyó que el poder de Cristo para sanar era tan asombroso que el mero toque de su manto resultaría en una inmediata e instantánea cura. Una pregunta, hermanos, para todos nosotros es, ¿cómo es que esta mujer llegó a tener este tipo de fe? ¿Cómo es que esta mujer llegó a tener este tipo de fe
que solo, porque dice, si tan solo tocare su manto, seré sana. Y decía, porque ella decía sí en sí misma, dentro de sí, esa convicción que ella tenía. Como dice Hebreos, ¿no? La fe, hablando de esta certeza, de esta convicción, solo necesito tocar su manto. Cuando yo toque su manto, yo voy a creer. ¿Cómo esta mujer llegó a tener este tipo de fe? Al menos algunas cosas podemos ver acá. En el contexto de buscar mucho tiempo y de muchas maneras la sanidad, dice que cuando ya había agotado todos sus recursos económicos y haber sufrido mucho, dice en el versículo 27, cuando oyó hablar de Jesús, vino. Cuando oyó hablar de Jesús, ¿qué oyó hablar de Jesús? ¿Quién le contó cosas a esta mujer acerca de Jesús, de las maravillas que él había hecho? Dice, cuando oyó hablar de él, ella creyó que él tenía el poder para sanarla. Y fue en este contexto de que oyó que esta mujer actuó. La fe bíblica no viene de la nada, viene del oír la palabra con fe. La fe bíblica no viene de la nada, sino viene del oír la palabra. Como dice en el versículo en la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Saben? Esta mujer vivía, como hemos dicho, en un aislamiento por la parte ceremonial. ¿Cuántos médicos? No nos dice la Biblia, pero habla de plural en la Biblia, varios médicos que había visitado. Y yo imagino como cuando uno va y visita a un médico y después te recomiendan otro médico y después te dicen que otro tiene realmente una especialidad y tiene casos en esto que ha trabajado. La ilusión cuando una persona está sufriendo algo con la que va a ese médico. La esperanza que la persona tiene. Esta mujer había visitado varios médicos. Y ahora tenemos algo interesante acá. Esta mujer tenía que volver a creer. Cuando vas a un médico o pasas por una situación y el médico te da ciertas palabras y después no solo no, sino como dice el texto, empeoras, algo dentro de ti se va quebrando, ¿no? Algo dentro de ti se va quebrando, tu esperanza va bajando, tu corazón va sufriendo y podemos, como he dicho, imaginar los sentimientos de desesperación y desaliento de esta mujer. Sus esperanzas estaban destrozadas. Pero aquí estaba de nuevo, dispuesta a arriesgarse de nuevo, debía volver a empezar. Yo estaba escuchando el audio de ayer de la reunión de matrimonios y en una de las partes decía esto, ¿no? Decía, estaba hablando obviamente en otro contexto, pero en los últimos puntos que veían con el pastor ayer decían, debes estar dispuesto a arriesgarte de nuevo, debes volver a empezar. ¿Qué pasa cuando pones tu esperanza o has creído en algunas cosas y no han sucedido? Normalmente lo que pasa es que tenemos desilusión y lo que empieza a pasar con nosotros es que nos empezamos a cerrar. Y si ven algo interesante que decía un comentarista acerca de la fe de esta mujer, dice, aunque su fe era casi supersticiosa, no obstante Jesús la honró y la sanó. Aunque sea pequeña y débil tu fe, sigue siendo fe por la cual el poder de Jesús puede pasar. ¿Saben? Esto es en el caso de la salud, ¿no? Cuando uno ya simplemente ha perdido la esperanza, ya simplemente no quiere creer más, ya no quiere ilusionarse más o poner su esperanza en algo y decide verlo todo de una manera gris en cada cosa. Pero también pienso en otro contexto, como esta mañana conversábamos, en el contexto de relaciones interpersonales. Relaciones interpersonales. Esta mañana estábamos leyendo una parte
Y yo quiero leértelo esa parte que estamos leyendo. Decía, hablando obviamente en este libro que estamos estudiando, dice: a los orgullosos frecuentemente no hacen uso de relaciones cercanas, pensando que el problema pesa más que los beneficios. Pensando que el problema pesa más que los beneficios. ¿Qué quiere decir eso? Hay personas que han hecho relaciones cercanas y esas relaciones de alguna manera se han ido quebrantando por el pecado de uno o de otro. Y el hecho de poder volver a restaurar esas relaciones les ha llevado al pensamiento, como dice acá, que el daño pesa más que el beneficio. Es decir, todas las personas tienden a ser así. Mejor me quedo donde yo estoy. Y tienden a vivir de esa manera. Esta mujer había pasado por tantas situaciones de buscar médico tras médico, que seguramente ya su esperanza estaba por los suelos. Pero otra vez vemos aquí que vuelve a arriesgar, vuelve a creer, vuelve a empezar. Y estaba pensando, ¿qué pasa cuando una persona se queda ahí y no va al otro lado? En la mañana, en el devocional de hoy día, decía, Jesús les estaba reprendiendo a los discípulos en Marcos capítulo 16, cuando les decía, porque después de las señales de sus apariciones de resurrección y de las mujeres que lo vieron y fueron y dieron testimonio de que lo habían visto, y dice, ni aún con eso creyeron. Entonces, después de eso, le dice Jesús, les reprendió por su incredulidad y por la dureza de su corazón. Y estaba pensando en esto, hermanos. ¿Qué pasa cuando, por ejemplo, has tenido una amistad y ha habido un problema, ¿no? Has tenido otra amistad y ha habido un problema. Y de pronto lo que has visto con el tiempo es que te has aislado, estás en un rincón. Lo que pasa con eso, y eso lo hacemos para autoprotegernos, como dice el texto, porque pensamos que el daño es más pesado que el beneficio. Entonces, pero lo que no nos damos cuenta, lo que tiende a pasar con eso es que el corazón se empieza a endurecer. Y eso de endurecerse el corazón, en palabras más sencillas, se llama amargura. Nosotros nos empezamos a amargar. ¿Y saben qué es lo triste de esto? De como dice la palabra que en Hebreos, que la raíz de amargura, es que esa raíz crece por todo lado y te va a afectar no solo en esa relación que estás evitando, te va a afectar en tu matrimonio, te va a afectar en tu trabajo, te va a afectar en varias cosas. Y eso es simplemente porque cerraste tu corazón y empezaste a cultivar ese tipo de corazón amargado, un corazón cerrado. ¿Saben? Esta mujer tenía todo argumento para ya no creer o para ya no volver a intentar con otro médico o volver a ilusionarse en volver a recibir sanidad. Pero si eso hubiera tenido ese tipo de corazón. Cuando hubiera escuchado del testimonio de que a alguien se hubiera sanado, no lo hubiera visto con fe, con entusiasmo. ¿Cómo ve un corazón amargado una persona cuando le va bien? No se ilusiona. Más bien dice, tiene un sentimiento como de, qué bien por él, ¿no? A él le fue bien. O cosas así. Signos o síntomas que empiezan a pasar en un corazón así. Pero, ¿saben? Algo que nos muestra esta mujer es que esta es la manera que el Señor quiere que nosotros vivamos la vida. Todos nosotros tendemos en alguna circunstancia de salud, de relación, de cualquier cosa, a cerrarnos cuando nos han ofendido o cuando nos han desilusionado. Pero el Señor dice, eso va a ir en contra de ti mismo, porque tu corazón lo va a endurecer, te vas a amargar y vas a empezar a tener problemas en distintos lugares. Y esta mujer decidió nuevamente poner su confianza y creer en Jesús de las tantas veces que lo vino haciendo. Y la respuesta es cómo lo hizo. La Biblia dice ahí, escuchó de Jesús y actuó. Escuchó de Jesús y actuó. El último punto en esta mañana dice la respuesta que recibió. Versículo 30 dice, luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Pero él miraba alrededor para ver quién había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho,
vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Y él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Ve en paz y queda sana de tu azote. La mujer vino y le dijo toda la verdad. Le contó los 12 años, todo el sufrimiento y la razón por la que había hecho eso. Y un comentarista dice: ¿por qué Jesús quería que esta mujer diera un testimonio público de lo que había sucedido? Al menos este comentarista dice, podemos ver 3 razones por las que Jesús quiso que esto sea público y esta mujer dé testimonio de la sanidad que había recibido. La primera razón, para recompensar por su convicción que Él podía curar instantáneamente y completamente. Recompensar su fe, su convicción de manera pública. Para subrayar, punto 2, dice la otra razón, para subrayar que fue su respuesta personal a su fe en Él lo que la curó. Y así remover de su mente, aunque sea pequeña, la superstición de que su manto haya contribuido en alguna manera en su sanidad. Número 3, para abrir camino en una completa reinstalación en la vida social y religiosa y la comunión de su gente, públicamente. Cuando ella estaba sana, ya podía ser restablecida en la sociedad, de manera pública. Dice para hacer, tal vez como decíamos, su fe de esta mujer era un tanto supersticiosa. ¿Verdad que nosotros sabemos mucho en nuestro contexto de superstición? Un montón de cosas la gente cree de manera supersticiosa, pero esta mujer dijo, si solo toco el manto, eso es suficiente. Pero Jesús quería decirle, no es que en sí mismo mi manto, es tu fe en mí. Es tu fe en mí lo que te ha sanado. Y saben, vamos a ver en la siguiente vez cuando estudiemos la historia también de Jairo. Pero ya sabemos un poco de la historia, obviamente por haber leído. Una de las razones por las que Jesús quiso que esta mujer diera testimonio público y todos vieran lo que había estado pasando, era porque inmediatamente después de que está hablando con esta mujer, ¿qué pasa? Llega alguien y le dice a Jairo, tu hija ha muerto. ¿Qué era lo que Jairo necesitaba en ese momento? Jairo necesitaba todo el ánimo que podía encontrar. Cuando le dijeron a Jairo, tu hija ha muerto, las palabras de Jesús a la mujer sobre la fe y la paz debieron alentar a Jairo tanto como la animaron a ella. ¿Estás viendo lo que ha pasado con esta mujer? Creyó y mira lo que le está pasando. Más adelante le va a decir a Jairo, no temas, cree igual, porque te va a pasar igual. Entonces el testimonio público y esta situación pública de esta mujer era también para alentar el corazón de Jairo, para que el temor no entre en él. Otra cosa que es interesante ver en esta última parte es que dice que la gente lo estaba apretando, podemos imaginar eso, todo está muy lleno, ¿sí? Y cuando Jesús pregunta, ¿quién me ha tocado? Dice Lucas, dice que es Pedro quien le dice ¿cómo quién me ha tocado? Todos te están tocando. Estaban apretados y tú estás preguntando, ¿quién me ha tocado? Esta mujer hizo de esta manera porque no quería ser notada. Pero no fue así, Jesús lo notó. Y por ese detalle ante los ojos no pudo pasar por alto, ante los ojos de Jesús, aunque para todos pasó por alto, Él lo notó. Y esta semana dijo algo que estuve aprendiendo, recordando del Señor. Dice, Dios no permitirá que nada se le escape. Cada detalle de nuestras vidas está bajo de su escrutinio. Toda la gente lo estaba tocando y no era algo, era muy obvio, pero Jesús dijo, ¿quién me tocó? Ese detalle hizo toda esta historia. Dios dice, Dios nos trae de regreso al mismo punto de incontables maneras. Dios nunca se cansa de llevarnos al mismo punto hasta que aprendamos la lección. Dios es un Dios de detalles. Y dijo esto porque dice, seamos cuidadosos
en los detalles de nuestra vida y no digamos, tendrá que hacer así por ahora, nadie lo notará, así nomás, no pasa nada. ¿Sabes? No me había puesto a pensar en esto, pero muchas veces hacemos cosas que decimos como esta frase, tendrá que ser así por ahora, nadie lo va a notar. Pero Dios es un Dios de detalles. Dios notó el toque sencillo al borde de su manto de esta mujer. Y Dios va a trabajar esas áreas en nuestra vida hasta que aprendamos esta lección de que Dios es un Dios de detalles. A Dios le importan las pequeñas cosas que están en nuestra vida. Entonces, hermanos, yo quiero animarles en esto. Es algo que, como he dicho, no está en mí y no es natural. Creo que nos cuesta mucho en el sentido de sentir empatía para las otras personas, que es el tema central, pero al mismo tiempo creo que es el tema de, hay algunas cosas en nuestras vidas, tanto en salud como en relaciones que están cerradas y necesitamos abrir nuevamente, necesitamos volver a creer, volver a ilusionarnos, porque eso lo único que está haciendo es que nos está endureciendo más nuestro corazón y nos va a llenar más de amargura. Y por último debemos recordar que Dios es un Dios de detalles, ¿no? Que hay cosas que estamos haciendo y las hacemos como de manera general y pasamos por alto, pero Dios, como decía en un devocional que encontré esta semana, nos va a llevar a ese punto vez tras vez. Él no se va a cansar hasta que aprendamos que aún en las cosas pequeñas Dios está mirando todo eso y nos va a hacer pasar situaciones difíciles como de disciplina incluso, para que aprendamos que Dios está viendo esas pequeñas cosas. Dios notó ese pequeño toque de esta mujer. Entonces, quiero animarles en eso, en el sentido de esforzarnos. Tal vez no estás ahí en cuanto a la empatía en cada área, piensa en eso, pero creo que una forma de hacerlo es pensar, ¿quién es la persona, por así decir, que me cansa a veces, que me molesta sus comentarios, que veo que de nada hace mucho? Pues es primero por esa persona por la que tienes que orar y por la que tienes que ser intencional en buscar la manera de que las cosas para él son importantes que sean también para ti. Eso es lo que yo creo que Dios está buscando. ¿Sabes? No creo que esto es algo que solamente con palabras puede cambiar rápidamente. Es algo que va a tomar tiempo, pero creo que es algo por lo que debemos orar también en nuestra iglesia. Que Dios nos ayude realmente a nosotros en la iglesia a tener ese corazón, porque yo creo que no estamos ahí. Hay algunos que tienen mucho más de eso y tal vez también pedirle a Dios que los que tienen más empatía puedan animar y ayudar a otros hermanos o enseñarnos. Así debemos ser. Una de las cosas que fue de ánimo, y siempre es de ánimo cuando estás con el pastor Eduardo, cuando él escucha de alguna necesidad, sea económica, física, no solo dice voy a orar, siempre está viendo la manera de decir cómo puedo ayudar de una manera práctica, específica. Y alguien dirá, es porque es gringo. No, es porque el Señor ya ha trabajado en su corazón mucho esta área y creo que a nosotros nos falta, pero ahí queremos ir, que seamos una iglesia que realmente seamos empática entre nosotros primero, pero también con los de afuera. Aún tal vez no sabiendo ayudar muy bien, pero preferible es equivocarse ayudando mal que no ayudando, Vamos a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra y yo te pido también porque por lo que hoy día guiaste en el sentido de relaciones. Es difícil por nuestro orgullo, Señor. Nosotros tendemos más a autoprotegernos, cerrarnos, pero uno sufre, Señor. Y también la obra que está pasando en la iglesia se ve afectada por esto, Señor. A veces en nuestras familias también por estas situaciones traemos tristeza a nuestras familias, dolor, Señor. Te pido porque como esta mujer que había pasado tantas situaciones difíciles, muchas desilusiones, pero a pesar de todo decidió
volver a creer, volver a abrirse, aún tal vez con el riesgo de volver a ser desilusionada, pero volvió a hacerlo, Señor. Te pido por eso, por nosotros, por las relaciones en la iglesia primero, porque tú puedas ir restaurando, ayudes a dar esos pasos, Señor, para acercarse, para humillarse, para realmente ir en ese camino por fe. A veces tal vez no lo hacemos porque no vemos el beneficio por nuestro egoísmo, Señor, pero tú nos mandas y nos llamas y nos dices que ese es el camino, Señor, y nos damos cuenta que es aún por nuestro bien, porque nuestro corazón se tiende a endurecer, a amargar. Te pido, Señor, que nos ayudes en esto. Y aún te pido también, Señor, por personas tal vez que están lidiando con el tema de la salud por mucho tiempo, Señor. Que tú tengas misericordia, Señor, como la tuviste de esta mujer, Señor, y tú puedas restaurar sus cuerpos, Señor. Y ayúdanos a nosotros también a sentir esa empatía, ese amor que tú has sentido por esta mujer. A veces estamos escatimando otras cosas en vez de el tiempo, el sufrimiento de la persona que está pasando esto, Señor. Te pido por eso que nos ayudes a acompañar y realmente a poder ser otra vez empáticos, Señor. Bendice tu palabra en nuestras vidas y ayúdanos a ser así como Cristo, Señor. En el nombre de Él oramos. Amén.